¿Entienden el reciclaje? El reciclaje no es solo recolección, no es solo separación, no es solo clasificación. Tenemos una cadena interligada. Entonces, para que ocurra el reciclaje, todas las etapas deben ocurrir juntas. Entonces, eso es como si fuera una locomotora en la que la fuerza del reciclaje, por increíble que parezca, está aquí, en el producto, en el mercado. Ese proceso, todo va a ser viable técnicamente y económicamente si tiene un producto, y ese producto es el mercado. Esa es la principal parte, la principal etapa para un proceso de reciclaje, de fabricar un producto diferenciado que tenga un mercado, que sea vendible, un producto que tenga confianza, un producto de buena calidad. Entonces es eso lo que buscamos en el proceso de reciclaje, tener un producto reciclado, económicamente viable y que sea mejor o tan bueno como un producto obtenido a partir de materia prima virgen. Entonces ese es el principal producto, la principal parte, lo que nos interesa, lo que mueve una cadena de reciclaje. Entonces es eso lo que buscamos siempre, tener un producto de buena calidad y con un buen precio de mercado, recordando que ese producto va a tener competencia con aquel que se obtiene a partir de materia prima virgen. Eso también es un punto sumamente importante para esa evaluación, la evaluación de un proceso de reciclaje. Una cadena de reciclaje, entonces tenemos que tener materia prima, normalmente es de postconsumo, de aglomerados urbanos, o también puede venir de industrias, son residuos de industrias. Entonces son los principales tipos de residuos que van a ser reciclados. Pero también tenemos residuos hospitalarios, no hablando de residuos peligrosos, pero tenemos residuos de origen agrícola, tenemos varios orígenes, diversas formas, diferentes orígenes, diferentes fuentes de nuestros residuos. Esos materiales son materia prima y van a ser encaminados, van a ser llevados al reciclaje. Ese material originado de aglomeración, de aglomerados urbanos y de industrias, ese material tiene que ser separado para ser enviado al reciclaje. El material separado, hay diferentes formas de separarlo. Vamos a hablar sobre las diferentes formas de separación. La recicladora tiene que tener tecnología, tiene que tener bien cómo se hace el proceso de reciclaje, limpieza, cuidados con la degradación del material. El material tiene que sufrir un proceso de reprocesamiento en una condición tal que la degradación sea mínima, la mínima posible, porque buscamos la calidad del producto. Entonces tenemos empresas que usted ve que el reciclaje hecho en muy altas temperaturas, y entonces llevaban a una degradación de ese producto obtenido. Entonces se rompía muy fácilmente. Ese producto no soportaba la calidad. Entonces para ellos era muy importante tener cantidad. Eso es muy malo para el mercado. Entonces pensamos en las principales etapas del reciclaje y tenemos el material para ser separado, esa materia prima tiene que ser transportada, el transporte también es otra dificultad en los reciclajes. Por ejemplo, en el caso de Brasil, en Brasil es casi un continente, entonces no podemos buscar material para ser reciclado de tan largas distancias porque el transporte es muy caro. Entonces necesitamos una forma más económica del acceso de los materiales para reciclaje. Entonces, porque
De otra forma, el producto pasa a ser muy caro, entonces va a tener un precio más caro que aquel obtenido con la materia prima virgen. Entonces tenemos que ver las cuestiones técnicas y las cuestiones económicas y nunca dejar de pensar también en las cuestiones ambientales. Entonces tenemos que ver esos tres pies de la sustentabilidad, que el proceso sea económicamente viable, técnicamente viable y socialmente y ambientalmente viable para ser sustentable. Entonces, en esas etapas, aquí nosotros no podemos dejar de comentar que los actores importantes en ese proceso son los recicladores, los que están involucrados directamente, otras empresas que pueden ser suministradores de materia prima, las universidades, ahí podemos generar conocimientos. Tenemos la población, que son de los aglomerados urbanos, ellos son los que suministran la materia prima. Tenemos los catadores, que son los que trabajan en esa etapa de transferencia del generador hacia la industria del reciclaje. Y también la industria del reciclaje, en el proceso de reciclaje, la industria de reciclaje es como cualquier industria, paga impuestos, paga salarios a las personas que trabajan en ella, es una empresa cualquiera. Entonces, por lo menos en Brasil, no sé si aquí, nosotros no tenemos algo diferente para las empresas que trabajan con reciclaje. Tienen las mismas obligaciones que cualquier otra empresa. La materia prima todavía sufre un problema, que es que cuando se toma el residuo a partir del aglomerado urbano, ese material no puede sufrir ningún tipo de impuesto. Cuando usted compra algo en el país, cuando usted vende algo, puede acreditar de lo que pagó en el impuesto anterior, pero cuando un catador o un sucateiro, que son personas que buscan basura, toma esa basura, no tiene crédito por ese trabajo que está haciendo. Entonces, cuando él lleva ese material a la recicladora, él paga más todavía por el proceso. Entonces tenemos esas dificultades. En Brasil, el reciclador tiene muchas dificultades. Vamos a averiguar aquí a ver qué es lo que pasa por acá. Vamos a preguntar y intercambiar información. El residuo, tenemos diversos tipos de materiales y tienen que ser separados. Tenemos aluminio, acero, vidrio, plástico, papel. Todos esos materiales son los principales, tienen que ser separados. No sé si ustedes trabajan con recolección selectiva aquí. En la recolección selectiva separamos todo tipo de material de los que acabo de mencionar. Pero tenemos diferentes tipos de plásticos, diferentes tipos de papeles, diferentes tipos de vidrios y después tienen que ser separados a su vez para poder ser reciclados. Para tener un producto de buena calidad, que yo ya les dije que tiene que ser muy importante esa separación para obtener un producto de buena calidad. Necesito tener productos con las mismas características para ser reciclados. Entonces voy a reciclar vidrio, un tipo de vidrio con el mismo tipo de vidrio para tener la buena calidad. Reciclo aluminio con aluminio. No puedo mezclar aluminio con otro tipo de metal. El acero, de la misma forma. Tenemos también acero para ser reciclado. Y con el plástico funciona como cualquier otro tipo de material. Tiene que ser separados para ser reciclados. Y dentro de la categoría plástico tenemos diferentes tipos de plásticos. Esos diferentes tipos de plásticos tienen que ser separados. Entonces los principales que están más presentes en los envases, en los productos con corto tiempo de vida útil
O sea, aquellos que son más fácilmente descartables son el PET, que es polieterestalato de etileno, el polietileno de alta densidad, el policloruro de vinulo, el polietileno de baja densidad, polipropileno, poliestireno, y aquí tenemos el símbolo para otros plásticos. Entonces, entre los más consumidos tenemos esos 6 tipos de plásticos. Y esos 6 los tenemos que separar. Para poder tener un producto de buena calidad, necesito reciclar cada uno con plástico del mismo tipo. La mayor dificultad, ya lo vamos a charlar un poquito después, es esa clasificación. Entonces, para tener producto de buena calidad, tener mercado, tener un producto bueno, tenemos que separar dentro de las categorías de los plásticos cada uno entre sí. Tenemos símbolos, no sé si ustedes tienen, nosotros tenemos una organización que estandariza, tenemos estándares en nuestro país. Entonces tenemos la norma brasileña, esa norma, la 13.230, tiene la simbología que indica la reciclabilidad y la identificación de los materiales plásticos. No sé, eso es nacional, no sé si ustedes también tienen, pero probablemente también. Fíjense por favor en su botellita de PET, a ver si ustedes ven el símbolo. Tiene el símbolo, entonces eso facilita la identificación. Algunos envases son muy parecidos, entonces visualmente no podemos identificar. Entonces necesitamos algún artificio o mirar ese símbolo para ver de qué tipo de plástico se trata. Porque puede haber alguna contaminación de un material con otro y eso lleva a un producto de baja calidad. Eso no se desea. Eso no se busca en un producto. Necesitamos un producto final reciclado de buena calidad para que sea vendible. Entonces aquí tenemos esos símbolos, los materiales son separados, pero también tenemos una dificultad que tal vez la profesora Ana va a conversar un poquito más. Normalmente, ¿qué tenemos? Tenemos diferentes tipos de PET, diferentes tipos de polietileno de alta densidad, diferentes tipos de PVC, de polietileno de baja, de PP, de poliestireno y de otros. Eso comienza a complicar el reciclaje. Entonces, tenemos un PET grado, o sea, de fabricación para botellas y tenemos otro de grado fibra. Es la misma molécula, pero tiene masas molares diferentes. Grado fibra, masa molar menor. Grado para la botella, masa molar mayor. Tiene un peso molecular mayor por alguna razón, porque es para fabricar botellas, entonces tiene que tener mayor masa molar, si no usted no puede fabricar una botella. Pero para fabricar una fibra puede trabajar con una masa molar menor. Entonces tenemos que separar esos diferentes materiales para poder reciclar. No puedo mezclarlos. PET de grado para botella con aquel que sea para grado fibra. Para poder tener un producto de buena calidad no los puedo mezclar. Con relación al polietileno de alta densidad, tenemos diferentes grados, diferentes tipos de polietileno de alta densidad. Tenemos uno específico para hacer extrusión, uno específico para inyección, uno específico para hacer fibras. Tenemos diferentes tipos de polietileno de alta densidad. Lo ideal es separar los diferentes tipos de polietileno de alta densidad. La misma cosa para el PVC, para el polietileno de baja densidad, para el PP y para el poliestireno. El poliestireno todavía complica más. En el poliestireno tenemos el telgopor, que es un poliestireno. Solamente podemos reciclar telgopor con telgopor. El poliestireno de los vasitos descartables no lo puedo combinar con el poliestireno expandido. Esos vasitos descartables son hechos con el poliestireno de alto impacto. Entonces es específico para hacer ese tipo de vasitos descartables. Entonces se tiene que reciclar separadamente.
Entonces, estos son cuidados que tenemos que tener para poder tener un producto de buena calidad, un producto reciclado de buena calidad. Entonces, estos materiales, de un modo general, vamos a pensar ahora en la basura urbana. En la basura urbana, el residuo industrial tienen que ser separados para poder ser reciclados, para poder tener un buen producto. Entonces, toda la basura plástica, tenemos distintas técnicas de separación, entre ellas la técnica de densidad, separación por densidad. Entonces, esa se puede hacer adentro de una empresa. Tenemos toda la basura plástica mezclada, solamente enfocándonos en la basura plástica, el polietileno de baja, de alta, el polipropileno, el PET y el poliestireno. Son los plásticos más presentes. Entonces, ese material lo vertemos en agua y lo conseguimos separar, los que son más livianos que el agua y los que son más pesados. Los que flotan son las poliolifinas y los que van para el fondo son el PET y el poliestireno. Entonces, cuando ya tenemos ese grupo de poliolifinas, a partir de soluciones alcohólicas, colocamos alcohol, entonces llegamos a densidades intermedias y entonces, como cada uno tiene densidad específica, llegamos a densidades intermedias. Adicionándole alcohol al agua, conseguimos disminuir la densidad de la solución y entonces separamos el polietileno de alta, que ese se hunde, y lo podemos separar de los que tienen densidad cerca de 0,92, entonces esos flotan, ponemos un poco más de alcohol en la solución y podemos separar el polipropileno del polietileno de baja densidad. Y entonces separamos las poliolefinas por esa técnica. Aquí abajo, para separar el PET del poliestireno, tenemos que aumentar la densidad de la solución y le agregamos sal. Entonces así conseguimos separar el poliestireno del PET. Sabiamente, un componente extremadamente importante, aquí sabiamente no lo puse porque es muy difícil de separar y es el PVC. Si tuviera que estar junto y está presente en nuestro residuo urbano, si estuviera presente el PVC, se iría al fondo, se iría acá, a esta segunda parte, y quedaría acá junto con el PET. La densidad de ellos está muy cercana. Entonces es un mal tremendo que le hace al reciclaje. Tenemos que ser trabajado con otra técnica. Tienen densidades muy próximas y es muy intrusivo porque nos perjudica, acelera la degradación del PET, cataliza la degradación del PET. Entonces el PVC tenemos que tratar de separar el PVC del proceso en el que lo importante sea el reciclaje del PET. Tenemos que retirarlo. Entonces tenemos que retirarlo, ver la posibilidad de retirarlo antes de realizar la separación. Esta técnica es por densidad. Industrialmente, esta separación con agua es muy utilizada. Muchas industrias hacen este proceso de separación de diferentes plásticos utilizando el agua. Lo que es bastante complicado es utilizar la solución alcohólica. Es un proceso un poco más caro. Es más cara esa solución alcalina o más cara la solución salina. Entonces, aquí vemos, se está tratando de buscar otras técnicas porque es un poco más caro. Y yo misma ya hice en el laboratorio, desarrollé un proceso en el que usamos tanques y diferentes velocidades de agitación del agua para lograr la separación del polipropileno y el poliestireno en solución alcalina para separar poliestireno y polipropileno. Esos vasitos descartables, yo no sé si ustedes usan. No vi. Hay vasos descartables que son bastante finos. ¿Y ustedes usan? Ah, sí, usan. En Brasil usamos mucho. Los usamos para
Entonces, no es este que está acá. Este que está ahí en la mesa es de Telgopor. Esos de los que hablaba están hechos con poliestireno de alto impacto o polipropileno. La industria usa el que es más barato. El polipropileno o el poliestireno, el que esté más barato en el momento. Entonces usan mucho para fabricar esos vasos. Entonces no tenemos cómo identificarlos. Eso dificulta mucho la separación de esos dos materiales. Y entonces, por la dificultad de esa separación, los recicladores no quieren trabajar con esos materiales, pero tienen un enorme potencial de reciclaje. Ustedes vieron ayer esos tachitos de basura que fueron hechas en la universidad, fueron hechas con esos vasos descartables. Son aquellos que son recolectados en la misma universidad. Entonces ese material tenemos que separarlos para poder reciclar. Entonces algunos productos se hacen con polipropileno, son vasos de polipropileno, y otros son con poliestireno. Entonces, para separarlos hacemos el siguiente proceso. Este proceso en el agua, el que ya indiqué. Entonces, cuando hacemos solo con agua, la separación no es tan linda, no tenemos un 100% de eficiencia. Entonces tenemos que desarrollar algún mecanismo para poder tener una mejor separación, aumentar la eficiencia de la separación. Conseguimos llegar a 95% de separación de los dos materiales. Pick you up. Ahí está, ahí le repetí, hola. Que se le acerque para que. Afinidade 15. ¿Quieres que repita la pregunta y que lo traducen las traductoras a través de mí? Este aqui? Você me ouve? A pergunta é: como o custo de separação é maior, quanto mais específica é a separação por material, a minha pergunta é: não pode ser feita uma primeira separação grossa, mais bruta, quando eu separo aqueles de mais alto peso molecular daqueles que têm baixo peso molecular? Não separo e posso trabalhar eles juntos para ter um produto com características físicas e químicas toleráveis para trabalhar com esse material todo junto, para encontrar um uso para esse material todo junto, não separar. É o seguinte, Lo ideal es hacer una separación lo más fina que se pueda, pero entre más fina sea, más cara, no hay forma. Pero tiene que hacer un balance de las propiedades de que tu producto va a tener, las propiedades que necesitamos para ese producto. Hay posibilidades de mezclar, pero hay que conocer esa mezcla químicamente, agregar algún compatibilizante para tener un producto de buena calidad. Y entonces ahí tenemos adición de aditivos, compatibilizantes. Son cargas que ayudan a tener esa mezcla, una mejor mezcla, pero es mezcla, ¿entendió? Mezcla. Tá bem. A pergunta é: ele tem que pegar o microfone. Ele. Aquele que pergunta tem que pegar o microfone. Ah, ok, desculpa. Aí tá. A pergunta é:
se essas misturas, como algum tipo de resina aglutinante, podem ser recuperadas, nem que seja para um produto de menor qualidade, mas que seja útil. Eu estou pensando, não sei, por exemplo, para uma parte de um carro, ou, por exemplo, um tipo de tela para cobrir alguma coisa, ou a sacola de supermercado. O produto El producto tem que conhecer tiene que conocer el producto que você quer. As que usted quiere, las propiedades del producto que usted desea. Si usted tiene diferentes tipos de polietileno de alta densidad, Você tem que colocar tiene que colocar aditivos, trabajar diferentes composiciones, diferentes procesos para alcanzar esa propiedad que usted desea. Pueden mezclar, pero lo ideal es separar lo más que se pueda. mas tem custo. Tiene un costo eso. Todo o processo de Todo proceso de reciclaje es un balance. balanço, você tem que ver até que ponto Tiene que ver hasta qué punto puede separar o no. Entonces, hasta qué punto puede adicionar. ¿Cuánto cuesta más? ¿Separar lo máximo posible o colocar muchos aditivos para que le den fuerza a esa mezcla? Entonces, tenemos la posibilidad. Nosotros desarrollamos procesos de reciclaje de polietileno en que agregamos fibras de vidrio para tener un producto al final, y obtuvimos un producto de excelente calidad. Obtuvimos para hacer durmientes del ferrocarril. Ese tiene una exigencia técnica muy grande. Y conseguimos con los residuos urbanos de polietileno obtener esos durmientes con el polietileno de alta densidad. Todo eso es un balance que hay que hacer. Un balance principalmente económico y ambiental, lógicamente. Y también técnico, obvio. ¿Respondí? não está satisfeito. ¿No está satisfecho? No existe una línea. No existe un patrón, cada caso es un caso. Por eso trabajamos en el laboratorio. En algunos momentos es importante trabajar con la fórmula, la formulación del proceso. Y en otros casos tiene que desarrollar separación. Separación. Garrafas de PET. Por ejemplo, botellas de PET. Hablemos de las mezclas de PET. La botella tiene que ser botella de PET de botella para hacer otra botella. Tiene que invertir en separación porque no acepta otro tipo. Cada caso es un caso. ¿Ok? Entonces continuamos. Desculpe, mas eu estou um pouco atrapalhado com Discúlpenme, pero tengo un problemita con tantos aparatos. Aquí existe esa posibilidad de separación que no es saludable, pero es muy hecha, muy realizada por los recicladores. No sé si les han hablado de los recicladores. Como yo trabajo con reciclaje, yo necesito mucho el reciclador. Una forma de identificar qué tipo de plástico se lo pone en la boca, lo muerde y él sabe, tiene la experiencia solamente con la boca identificar qué tipo de polietileno tiene, o quema un pedacito de plástico y dependiendo de la llama, él sabe y del olor consigue identificar, pero nosotros sabemos que oler ese material quemado no es muy bueno. Eso se puede hacer en un laboratorio bajo campana, pero vamos a mostrarles qué tipo de identificación, por ejemplo, con diferencias de densidad. Hay formas simples de hacer separación, pero acá también hay una forma simple de identificar el tipo de plástico a través de este proceso, que también es simple. El reciclador lo hace, pero tenemos que tener mucho cuidado, enorme, porque, por ejemplo, esas llamas, esas emisiones de llamas hacen mal a la salud. Entonces usted está oliendo ese material clorado
es los aromáticos, eso hace muy mal a la salud. Entonces, pero tienen que saber que existe, ese proceso es realizado, es bastante realizado, pero hay que hacerlo bajo campana, cerrado. No se puede oler, no es lo correcto. Entonces, cada material Ele vai mostrar um tipo de cheiro, tiene un tipo de llama, se quema, tem um cheiro, tiene un cierto olor cuando se quema y quema de una forma diferencial. a densidade Entonces aquí tenemos las densidades y aquí tenemos el punto de fusión de algunos materiales encontrados que se encuentran en la basura urbana. com relação a uma forma de Acá tenemos una forma de separación y ya estamos entrando en la forma más industrial que a gente vai falar sobre esse y vamos a hablar de el reciclaje bottle to bottle, que es de botella a botella, que es bastante difícil. El reciclador de PET, cuando hace un reciclaje para tener otra botella, para hacer otra botella, solamente puede alimentar PET a su proceso. Entonces, hay un proceso un poco más sofisticado que es el uso de rayos infrarrojos para identificar el PET. Entonces, los rayos infrarrojos es un proceso más caro, pero porque estamos pretendiendo un producto con alto valor agregado, entonces se justifica invertir más en esa separación. Entonces tenemos el infrarrojo. Entonces, en una cinta transportadora hacemos recolección selectiva. Cuando tenemos esas garrafas, por más que se haga recolección selectiva, no estamos seguros de que todo sea PET. Tenemos algunos materiales diferentes. La mayoría es PET, pero también tenemos PVC. Y también podemos tener otro polietileno, polipropileno, podemos tener otros materiales. Entonces aquí el material es lanzado, va por la cinta y entonces pasa por ese lugar de identificación. Entonces, todo lo que no sea PET tiene dos posibilidades, sí o no PET. Entonces, está direccionado para eso. El infrarrojo solo detecta el PET. Entonces, tiene una estructura química que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, lo que sea diferente a eso, o raio identifica lo identifican los rayos infrarrojos y sale da esteira, separado, sale de la cinta, la cinta lo expulsa aquele local una vez que lo identifica. tem um tipo de plástico. Cuando tenemos un tipo de plástico diferente del PET, Ele identificou aquela área, la cinta lo identifica y entonces se expulsa aire y son sopladas y esa pieza plástica sale de la cinta, es expulsada. Entonces es guardada, ahí solamente podemos separar el PET. Es una forma muy buena de separar lo que es PET de lo que no es PET. é um processo. Ese es un proceso relativamente caro, no es barato, pero es una exigencia para poder reciclar el PET para obtener botellas. Pero es una exigencia de tener este tipo de mecanismos o de artefactos para poder separar, para poder fabricar nuevas botellas de PET. Então, a separação Entonces, la separación puede ser visual, pode ser por puede ser visual, o mirando los símbolos, puede ser por densidad. Tenemos unidades que ya identifican con el infrarrojo, separa el producto de interés para el reciclaje, pero también existe una forma bastante interesante para hacer el reciclaje, que es que yo no la puse, pero es normalmente se puede separar por forma. Yo sé que todas las botellas o la mayoría de las botellas de agua y de gaseosas están hechas con PET, grado garrafa. Entonces, para separar, tenemos una mayor seguridad de tener mayor número de botellas de PET separadas por el
el color y la forma. Por ejemplo, los potes de margarina son hechos de polipropileno. Entonces, cuando yo veo que el reciclador, cómo trabaja el reciclador, él ve montañas que él separa por formas. Separa los envases por sus formas. Por ejemplo, embalajes de helado, embalajes de agua, o envases de agua, películas. Bacias. Então, isso Entonces, todos son separados por forma. Entonces, después esos productos aí sim são prensados. ya son prensados y son enviados a la industria del reciclaje. Entonces, Uma maneira una forma de hacer separación visual por las formas. dos copinhos. ¿Se acuerdan de que yo hablé de los vasitos? Tenemos dos tipos de plástico en esos. Entonces, como ahí tenemos el poliestireno y el polipropileno, eso es lo que dificulta, porque cuando separamos por forma, no podemos separar esos dos. Por eso es que las personas no quieren reciclar ese tipo de vasitos, porque ellos tienen una dificultad para separar esos dos materiales cuando separan por forma. Lo ideal es que tengan diferentes formas, que el producto tenga una forma exclusiva para un tipo de plástico único. Entonces, los catadores, los recicladores, el sucatero, normalmente separa por la forma. Entonces, ellos tienen una destreza, una facilidad de colocar el plástico en la mano e identificar. Nosotros tuvimos en el laboratorio una ex catadora y ella nos ayudaba mucho a hacer el reciclaje. Entonces ella estaba dentro del laboratorio. Ella quería tener esa experiencia en la separación de los dos tipos de vasos. Entonces ella manualmente, los plásticos presentan un ruidito diferente. Entonces ella manualmente tenía una eficiencia del 100% en la separación de esos vasitos de polipropileno y poliestireno. Manualmente ella hacía un ruidito con los dedos. Ella vivía de eso, entonces se había hecho experta. Entonces la experiencia de esas personas que la lleven a las industrias es muy bueno en esa separación. Yo sé que las industrias están buscando cada vez automatizar ese proceso, como ya les mostré esa máquina. Pero para un país como los nuestros, Brasil, Argentina, en que necesitamos generar empleo y aprovechar esa mano de obra tan importante, esa experiencia que yo tuve en el laboratorio fue excelente. En mi proceso de separación por densidad y velocidad, nosotros conseguimos lograr una eficiencia del 95% para separar el poliestireno del polipropileno y ella una eficiencia del 100% con su habilidad. Entonces, no vamos a olvidar de esa mano de obra especializada que está a nuestra mano y que está a nuestro lado y que necesitan empleo. Es muy importante realizar esa experiencia, fue muy buena para nosotros. Entonces, cuando el material es separado, tiene que ser transportado a la industria de reciclaje. El transporte no lo puse, pero no podemos olvidarnos de ese transporte. Ese transporte, ¿cuántos kilómetros va a recorrer para llegar a la industria de reciclaje? Entonces tenemos que pensar en el reciclaje en la región. En la región, aquí probablemente tenemos industria de reciclaje de plástico. ¿Cuáles son los plásticos que son más reciclados en la región? ¿A ustedes me pueden decir? ¿Ustedes saben? ¿Cuáles son los más reciclados en esta región? Los tipos de plástico. El PET también ustedes tienen. ¿Y qué hacen con el PET? Llegan a hacer bandejas para frutas. São feitos tanques de acumulação de água novos.
caixas y caixões para embalar fruta, tudo a partir de material reciclado. A reciclagem é física, é fundido, são feitos como se fossem macarrões, é cortado, são moídos para gerar pó e se não são feitos os pellets. Então é o seguinte. Entonces es lo siguiente. Nosotros también en Brasil también hacemos reciclaje mecánico. También hacemos más ese reciclaje mecánico, pero estamos aprendiendo también a hacer reciclaje químico. El reciclaje energético no es realizado en nuestro país y yo doy gracias a Dios porque después vamos a hablar un poquito más adelante, no es muy bueno. Entonces, vamos a volver al transporte. Tiene que ser hecho, no muchos kilómetros, para llegar a la viabilidad económica, porque si lo transportamos muchos kilómetros, entonces se hace caro. No puede haber grandes extensiones. Entonces, recordando que el transporte quema combustible también, entonces está emitiendo mucho CO2 a la atmósfera. Entonces, ambientalmente también tenemos ese problema, tenemos que preocuparnos con todo ese proceso, con esa etapa de proceso de reciclaje. Entonces se hace de forma mecánica, como ustedes, mecánica, química y energética. La mecánica, el reciclaje mecánico, es el proceso que se constituye básicamente de lavado, molienda, secado y reprocesamiento. Entonces son procesos físicos y el producto final son los gránulos o pellets, como ustedes hablaron, o piezas moldeadas. En el reciclaje químico es un poco más complejo, entonces tenemos ese polímero que es el plástico, puede sufrir un proceso de despolimerización o degradación en el caso de la degradación deseada. Entonces se obtiene un producto de menor masa molar. Con ese producto se puede fabricar un nuevo plástico, un nuevo polímero, o puede ser materia prima para fabricar otro producto. Entonces, la cuestión del proceso de reciclaje química es que hay formación de subproductos y gasto de solvente. Entonces, eso también tiene que ser evaluado. Entonces, también hay que pensar y tiene que pasar por una etapa de tratamiento. Entonces, el reciclaje energético es aquel en donde el plástico se quema y entonces esa energía es utilizada, la energía de la quema. En Europa queman los plásticos en incineradores, queman plásticos, gomas, madera y se aprovecha esa energía proveniente de la quema. Se usa para energía eléctrica o para calentar. Yo creo que qué bueno que no lo hacemos en Brasil porque primero hay cuestiones ambientales. No hay un incinerador que tenga emisión cero. Tienen que ser emisiones controlables, pero tienen emisiones. Y yo creo que cuando se quema, deja de generar mucho empleo. Si quemamos todos los plásticos, vamos a terminar con muchas empresas de reciclaje, de empresas de recolección, vamos a dejar de lado los catadores. Entonces eso es muy evaluado cuando se realiza en un país que está en desarrollo. Entonces, porque no podemos quitar mano de obra. Entonces yo estoy un poco reticente con esta forma de reciclaje. Es una forma importante en un país que no tiene espacio, como por ejemplo en Japón. Entonces, en Japón ellos producen energía a partir de estos plásticos, mecánicamente o químicamente. Pero es una cuestión que debe ser muy bien evaluada. Entonces, el reciclaje mecánico, para hacer cualquier forma de reciclaje tenemos que pasar por el proceso de recolección y separación. Incluso el reciclaje energético también tiene que haber alguna separación,
porque no vamos a quemar restos de alimentos, no vamos a quemar materiales inorgánicos como metal, como vidrio. No tiene sentido llevar vidrio y metal al incinerador. Entonces, siempre hay que realizar una separación. Necesitamos una selección bastante criteriosa antes de estos procesos para enviar al proceso de reciclaje. Cualquier proceso de reciclaje necesita energía, agua, insumos y genera emisiones. Genera calor, particulado, agua residual que tiene que ser tratada. Entonces tenemos emisiones. Entonces el proceso en sí es un proceso industrial como cualquier otro proceso. Este proceso, ahí tenemos la etapa de separación, en modo general, la etapa de molienda. En la molienda, dependiendo del caso, podemos tener mucho particulado, después el lavado. En el lavado siempre se hace después de la molienda, después se seca y después el reprocesamiento o procesamiento y la obtención de los pellets que pueden ser enviados a otras empresas de moldeo o podemos obtener directamente los artefactos. Cuando la empresa llega más cerca del artefacto, más valor agregado tiene lo que produce. Entonces es mejor económicamente para la empresa. Entonces esas son las etapas principales. Esas etapas no necesariamente son ejecutadas en una única unidad fabril, en una única fábrica. Pueden ser ejecutadas en varias unidades fabriles. La recolección del plástico normalmente, dependiendo del origen, si es industrial o si es urbano, puede ser hecha por varias empresas o catadores. La separación, el plástico es separado, se hace una separación más gruesa por forma, por tipo de plástico. Ese material es prensado, se forman fardos enormes de 90 kilos, 110 kilos. Ese material después se lleva a otra unidad fabril. Esos fardos son abiertos y pueden sufrir una nueva clasificación dependiendo de lo que se está trabajando. En el caso de PET pasan a una nueva separación. El material es molido, lavado, secado y entonces tenemos los flakes, los copos. Son pedacitos de plástico, copos de más o menos 2 por 2 milímetros y entonces esos flakes son enviados a otra unidad de procesamiento. Entonces, en algunos casos, estas etapas son realizadas en una unidad fabril, estas en otra y estos en otra unidad fabril. Entonces pasa por muchas empresas. Mientras mayor es el número de empresas, mayor es el costo del producto final. En el caso del PET, cuando llega acá, ese flake limpio todavía sufre un super lavado. Tenemos que extremar la separación y la limpieza. El material es reprocesado, super lavado, secado, reprocesado y entonces tenemos la obtención de pellets o la transformación de productos y los pellets son vendidos a otra empresa. Son varias etapas, varias empresas que participan en este proceso. Entonces tenemos una gran generación de empleo. Estamos hablando, seguimos hablando del reciclaje mecánico que tiene eso. Entonces, la recolección es normalmente hecha por el catador, la distribución por un distribuidor, son llamados sucateros, pero tenemos otros nombres. Ahí funciona el distribuidor. Cuando tenemos un producto, por ejemplo, que no ha habido transformación en ese producto, todavía no ha sido reciclado, el reciclaje propiamente dicho, entonces el reciclador se llama reciclador. Cuando ya se ha hecho algún proceso, el material es procesado de alguna forma,
si ya es prensada, esa persona ya es considerada recicladora. Si ya fue enfardada solamente, ya se llama reciclador. Cualquier transformación física, química o biológica que sea realizada en un artefacto, ya le podemos llamar reciclador a la persona. Hoy son muy importantes esas definiciones porque son importantes para nuestra política de residuos sólidos. Ele tem que utilizar o microfone. O resíduo orgânico das sucessivas lavagens e separações químicas e físicas. Qual é o seu destino? Qual é o seu tratamento? Cuando usted habla de residuo orgánico, ¿habla de restos de alimentos? ¿O está hablando de plástico y papel? ¿Qué orgánico cómo? Tenemos los restos de alimentos, papel y plástico. Inorgánico, el vidrio y el metal. Orgánico, do tipo alimentos. Estou falando de alimentos. El alimenticio no pasa por ese proceso. Puede ser separado. Lo ideal es hacer una separación de ese orgánico en las propias casas. Separar lo orgánico del residuo seco. Entonces, ese material, ese húmedo contamina mucho el residuo seco. Entonces, esa contaminación perjudica el reciclaje porque hay que usar una mayor cantidad de agua y más cantidad de energía para tener un producto de mejor calidad. Siempre se busca la calidad. Entonces es importante hacer esa separación. Ese residuo orgánico es enviado separadamente. Puede ser enviado para compostaje o se puede producir el compostaje compuesto, o lo que se está trabajando mucho en Brasil es la producción de metano a partir de ese residuo orgánico. Y el metano, de eso se obtiene energía a partir del metano. Por ejemplo, para la industria, para mover una industria. Tenemos un relleno sanitario que está captando metano, produciendo y captando el metano, separándolo del CO2, porque tenemos un 60% de metano y el resto de CO2 y otros gases. Se concentra el metano y se produce energía para una petroquímica que está en Río de Janeiro. Entonces ese residuo orgánico se separa, pero ese es un caso específico. ¿Y el agua? ¿Cuál agua? El agua de lavado de los plásticos, esa va a un tratamiento como cualquier tratamiento de las empresas que tenemos, tratamientos de agua en las empresas. ¿Para dónde va esa agua? Después de tratada, esa agua va para un fluente, es un efluente industrial esa agua, y entonces es tratada como efluente. Tenemos dos cosas diferentes. Uno es reciclaje de alimento y otro reciclaje de plástico. Se lava el plástico, esa agua va a una estación de tratamiento, tenemos que tratar esa agua y el efluente tiene que estar legalmente habilitado para ser lanzado a los cuerpos de agua. ¿Entendió? ¿Está bien? Entonces, esa agua con la cual está tan preocupado es el agua residual. Después les voy a contar una historia para ustedes. Muchos recicladores están preocupados por esa agua. Y después entonces voy a conversar con ustedes con una diapositiva que tengo más adelante. Separación. Entonces, volviendo para acá, la distribución, el beneficio de ese material. Ahí ya tengo el reciclador distribuidor y el reciclador beneficiador y el reciclador transformador. ¿Por qué le pongo esa palabra reciclador a todos esos?
Según la Política Nacional de Residuos Sólidos, el reciclador puede tener algunos beneficios fiscales. Entonces tenemos que identificar claramente quién es reciclador y en qué etapa tenemos acá del proceso. Yo trabajo con investigación, entonces tengo una dificultad enorme. Tengo que tomar números y trabajar con números, porque muchos consideran a ese distribuidor un reciclador. Dependiendo de la etapa en la que estamos, tenemos diferentes procesos. Tenemos que hacer diferentes verificaciones y evaluaciones. Entonces es importante identificar dentro del reciclaje en qué etapa estamos, cuál es la unidad industrial en la que está localizada, si es distribuidor, si es reciclador, distribuidor o reciclador beneficiador o reciclador transformador. Dentro de esa clasificación, yo tengo que identificar qué es lo que está haciendo la empresa con esa clasificación. Entonces, en Brasil se considera, algunas personas no identifican lo que es catador, reciclador, distribuidor. Está muy mezclado, es muy confuso trabajar con reciclaje en ese contexto. Entonces, es importante tener esa separación, porque el reciclador distribuidor va a estar prensando el material, prensa el plástico y obtiene el fardo. El reciclador beneficiador, él lo lava, lo muele, lo lava y lo seca y obtiene el flake. El producto final aquí es el flake. Aquí no. Aquí ya tenemos un grano, un pellet o un artefacto. Entonces ustedes van a ver más adelante, eso muestra que son unidades con procesos diferenciados. Aquí tenemos una cinta, un molino, un lavaje. Aquí no. Aquí son extrusoras, inyectoras, máquinas que necesitan más energía, que van a ser comentadas por la profesora Ana. Entonces son etapas diferentes, cantidad de gasto de energía diferente, emisiones diferentes, análisis diferentes. Entonces es muy importante esa identificación. Entonces, separación. Lo que vemos en estos fardos, estos son fardos ya separados. Aquí vemos películas plásticas, también son recicladas. Los plásticos normalmente son separados, plástico rígido o plástico película o flexible. Esa es la primera separación. Plástico rígido, plástico película. En la película tenemos el polipropileno, polietileno de alta, de baja. Entonces después se hace alguna separación de eso. El rígido, tenemos el PET, el poliestireno, el PVC, el polietileno de alta, de baja. Pero esa es una primera separación que se hace. Aquí tenemos una cooperativa que forma parte de ese proceso. Ellos trabajan, no es reciclador, están haciendo solo separación, no hacen ninguna modificación en el material. Tenemos gente que trabaja con guantes de la forma apropiada, pero tenemos muchas cooperativas trabajando. Es un conjunto de personas que ellas dividen lo que ganan para hacer la separación. Hoy en día en nuestra universidad existe una ley federal que nos obliga a separar todos los materiales reciclables y donar a una cooperativa esos materiales. Entonces, todas las instituciones federales de Brasil están obligadas a hacer eso. Por eso tenemos un programa de recolección selectiva dentro de nuestra universidad. Entonces donamos ese material, lo llevamos. Cada 6 meses nosotros hacemos un intercambio con la cooperativa para beneficiar cambiamos de cooperativa para beneficiar a la mayor parte de cooperativas que podemos. Entonces es extremadamente importante en el país
que tenga reciclaje como una cuestión de supervivencia, no es casi una cuestión ambiental. Hoy en Brasil somos los campeones del reciclaje del aluminio, no es por una cuestión ambiental, es por una cuestión de sobrevivencia. Aquí tenemos la molienda que puede ser en húmedo o en seco. En seco se generan muchas partículas, cada caso es un caso. Húmeda es interesante porque no se generan partículas, pero tenemos agua, tenemos mayor desgaste del molino, entonces es una cuestión para ser evaluada, pero tenemos esas dos posibilidades. Aquí tenemos una foto de los flakes, de los copos. Es una etapa que es realizada, no es muy observada en la industria del moldeo del plástico virgen, pero sí en el reciclaje. Necesitamos la aglutinación. Se realiza principalmente para plásticos que están en forma de película. Esos plásticos son difíciles de alimentar en las máquinas de procesamiento de plástico. Entonces ya tuvimos la experiencia, ustedes ya tuvieron la experiencia de poner plástico en agua caliente, una película de plástico en agua caliente. Entonces se forman grumos y esos grumos que alimentan más fácilmente una extrusora, una inyectora, facilita la industria de reciclaje de los plásticos película. Si no, tiene que hacer una alimentación forzada de ese material. Entonces el aglutinador funciona sin calentamiento, tiene un rotor, con el cizallamiento del rotor se genera calor y entonces ese calor calienta el plástico y se forman los grumos. Esos grumos son encaminados, son enviados al reprocesamiento. Eso en el caso de las películas. Ese aglutinador también se utiliza para retirar un poco la humedad residual de los copos y también para mezclar un poquito con los pigmentos. Hay que tener cuidado porque este proceso lleva a la degradación del plástico. Cuando se hace reciclaje mecánico, la degradación no se desea. Cuando se hace degradación química, se desea la degradación. ¿Por qué no se desea la degradación? Porque disminuyen las propiedades mecánicas del producto. ¿Y qué buscamos? ¿Cuáles son las propiedades que buscamos? Queremos un producto reciclado de buena calidad. Buscamos el mercado. Acá tenemos la transformación. Después la profesora Ana va a hablar un poquito más sobre esto. Tenemos extrusoras, acá tenemos los pellets. Aquí está la formación de los fideitos. Los fideitos ahí tenemos saliendo. Y aquí ya tenemos los pellets, los granitos. ¿Se acuerdan de los tachitos de basura? Las hicimos con estos pellets, porque los moldeamos en una inyectora y lo hicimos con este tipo de reciclaje. El moldeo puede ser realizado por un proceso de inyección. Aquí tenemos dos productos que pueden ser hechos por este proceso de inyección. Aquí tenemos una infinidad de posibilidades. Aquí tenemos productos baldes, fuentones, acatejas. Ese es una parte del auto, el parachoques, bolsitas, madera plástica. ¿Qué vemos acá? Es que normalmente son productos, estos productos y estos son productos normalmente de menor valor agregado. Tienen menor propiedad que aquel material que le dio origen. Entonces, disminuye las propiedades, tiene menor calidad. Aquí no. Aquí tenemos un producto en el que estamos buscando una mejora de las propiedades.
Entonces, ahí tenemos, por ahí tenemos el reciclado para eso. Y aquí tenemos la madera plástica. Aquí, generalmente esas tejas son hechas de polipropileno o de PET. Hay fábricas que hacen tejas a partir de PET. Y aquí tenemos la madera plástica. Esa madera plástica es un perfil que viene del plástico en el que la composición es 50% de plástico y sustituye a la madera natural en su aplicación. Entonces tenemos que ver las composiciones para ver el tipo de madera plástica que tenemos. Tenemos distintas. Tenemos maderas para puertas, maderas para mesas, para piso, maderas para los marcos de los cuadros, para marcos de los cuadros. Entonces, cada madera tiene una exigencia técnica. Entonces, cuando desarrollamos materia plástica, tenemos que enfocarnos en el uso que se le va a dar, cuál es la calidad que queremos según el producto que queremos obtener. Si queremos un producto de alta calidad técnica, tenemos que usar productos, cargas con alta resistencia mecánica para agregar y formar nuestra madera plástica. A escolha do tipo de moeda úmida ou seca tem a ver com o sistema de reciclagem que vai ser usado depois. Porque se eu uso, por exemplo, a fusão e eu uso moagem úmida, vou ter problemas no processo de fusão. E se só faço moagem, lavagem e secagem, quando usted seca, no entendí muy bien, cuando seca el plástico para el proceso o es madera natural. El plástico. Es importante el secado. Algunos materiales plásticos tienen un secado más eficiente que otros, pero siempre después del lavado tiene que secar, porque si no, cuando se reprocesa a alta temperatura, se forman burbujas adentro del producto, entonces es inevitable el secado. Pero hay algunos otros materiales que no presentan tanto problema como la burbuja. Presentan mínimo de humedad, pero puede llegar a una degradación. Si tiene la mínima humedad, puede surgir una degradación y se disminuye la propiedad del material. Entonces va a tener un producto de baja calidad técnica y el mercado no se lo va a aceptar. El mercado quiere un producto compatible con el artefacto, o sea, que pueda hacer competencia del material que se hace, del producto que se hace a partir del material virgen. Entonces tenemos una infinidad de productos y también tenemos un ejemplo de la botella, en que el reciclaje, estos son los tipos de reciclaje en el que usted puede tener menor calidad técnica, podemos tener productos con mejor calidad técnica y tenemos productos en el que el reciclaje vuelve al mismo ciclo productivo, como por ejemplo la botella. Un vasito se puede transformar en una teja, una botella se puede transformar en una teja y estamos volviendo al mismo ciclo productivo. Y así existen aquellos procesos de reciclaje en que el producto reciclado vuelve al mismo ciclo productivo. Es el caso de la botella. La botella puede volver a ser botella. La botella puede volver a ser botella, otros no. Entonces, con la madera plástica, después vamos a comenzar un poquito más. Esa madera desarrollamos en la década del 90, comenzamos a trabajar con madera plástica con un objetivo, porque la dificultad acá es hacer una gran separación
y algunos materiales llegamos a un nivel en que no podemos ya separarlos. El polietileno de alta, de baja. Hay una mezcla que dificulta mucho la separación. Entonces vimos la posibilidad de trabajar con mezclas. Entonces vimos que era más cara la separación, entonces tratamos de juntar y comenzamos a trabajar, tratamos de compatibilizar los distintos plásticos y realizamos perfiles para sustituir la madera natural. En Estados Unidos se hace muchísimo de usar madera plástica a partir de residuos urbanos. Entonces, la obtención de madera plástica para, pensemos en la economía de las etapas intermediarias, mano de obra, tiempo, energía, productos químicos, equipos especiales. Entonces, la ventaja de usar el residuo plástico para sustituir la madera natural, esa madera puede ser aserrada, atornillada, clavada, aplanada, como la madera natural. Es resistente al ataque de insectos. Es muy importante para nosotros porque en Brasil, como es muy húmedo y caliente, tenemos mucho problema con las termitas. Entonces tenemos que identificar las características de los materiales de adición. Podemos tener maderas de color rosa, azul, las podemos combinar, tenemos una flexibilidad de producción muy grande según los aditivos. La madera plástica, producto para tablas, bloques, formas, moldes para concreto, postes para cercas, bancos de jardín, zócalos, deck marino. Yo creo particularmente que pienso fabricar decks, porque ese material tiene una gran vida útil. Bloques para separación de tránsito, bordillos. Tenemos muchas posibilidades para trabajar, para usar ese residuo urbano con la madera plástica. La madera plástica es un producto bastante interesante. Nosotros desarrollamos en nuestro laboratorio, desarrollamos unos durmientes de ferrocarril y evaluamos su ciclo de vida para comparar uno hecho con madera natural y otro con madera plástica y otro de cemento. Y le hicimos el ciclo de vida y verificamos que era bastante interesante ambientalmente utilizar y fabricar los durmientes de madera plástica. Aquí en relación para uso de esos materiales reciclados ao ar livre, expostos ao sol, para evitar o cracking da luz ultravioleta. Podemos agregar aditivos. Si el producto va a ser utilizado afuera, va a recibir la luz solar, tenemos que buscar los plásticos que se degradan menos con la luz solar. Entonces es posible agregar aditivos. Entonces, cuando se hace madera plástica, no cualquier madera plástica para cualquier aplicación. Tenemos que hacer un balance de cuál es la mejor localización y entonces en donde el material va a ser utilizado. Entonces, la madera plástica normalmente se usa afuera, outdoor. Entonces, ¿se entendió? Es resistente a los rayos ultravioletas. Algunos plásticos son más resistentes que otros. Por ejemplo, polipropileno. El polipropileno no es muy resistente. Si pone polipropileno a la luz solar, va a tener un tiempo de utilización menor que el polietileno de alta densidad, por ejemplo. Entonces, esa es la razón por la que las maderas plásticas son hechas con el polietileno de alta densidad, normalmente. Tiene un uso mayor con ese tipo de plástico. Son dos plásticos bastante producidos mundialmente. No sé la cantidad, pero son muy producidos. En Brasil producimos cerca de 1.200.000 toneladas
por año de cada uno de ellos, el de alta y el de baja. El 60% de esos materiales son fácilmente descartables. Entonces hay que reciclar todo eso. Es una oportunidad muy grande de reciclar. Entonces, entre la opción de polipropileno y polipropileno para madera plástica, yo opto por el polietileno de alta densidad, porque tiene mayor resistencia en la intemperie. En relación al consumo de energía y producción, vemos acá, solo para darles unos datitos. Quiero que vean, lo importante es saber en qué etapa. Solo un minuto. Irma, ¿puedo parar ahora? Porque yo voy a comenzar con un tema. ¿Puedo parar ahora? ¿Puedo parar? ¿O continúo? Con relación al consumo de energía y el consumo de agua y emisiones, es importante saber en qué etapa productiva estamos dentro de la cadena, porque son muy diferentes los gastos de cada industria, de cada etapa. No es una cosa única. Cada unidad en cada etapa consume de una forma diferente. Consume de una forma diferente y emite también de una forma diferente. Entonces es importante también para el tema ambiental, para auxiliar a las empresas en el tratamiento de las emisiones. Acá yo hice con una alumna de doctorado, Flavia. Ella hizo una investigación, ella visitó varias unidades de reciclaje y en esas unidades podían ser de beneficiamiento, de beneficio o de reprocesamiento propiamente dicho. La de beneficio es la que lava, muele y seca y obtiene los flakes. Y el reprocesamiento, la que toma el flake, hace algún lavado o alguna separación, pero tiene máquinas de reprocesamiento, extrusoras, inyectoras, máquinas que no están presentes en las empresas de beneficio. En las empresas de beneficiamiento, SAB, de transformación, y algunas empresas que optan por hacer las dos cosas, beneficiamiento y transformación juntos, porque de esa manera se economiza. Si usted compra el flake ya preparado, resulta más caro que si lo hago yo a mi propio flake y lo transformo. Entonces tenemos esas tres posibilidades y vimos el consumo de energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica en cada una de esas etapas. Lógico, la etapa de beneficio, la etapa de beneficio consume menos que en la empresa que hace solo transformación y consume menos que la que hace beneficio y transformación. Entonces fue la media. Siempre eso es para comprobar que las unidades no son iguales. Tenemos consumos diferentes. Tenemos una media general y conseguimos que las recicladoras de un modo general vemos que consumen cerca de 600 kWh por tonelada trabajada. Entonces, ese fue el cálculo que hicimos por tonelada procesada. Y cada tonelada tiene un consumo de energía. La empresa que lava, muele y seca menor que la que transforma y que aquella que lava, muele, seca y transforma. El consumo es bastante más grande. Entonces es importante tratar de forma diferente toda la cadena de reciclaje. Entrar en una empresa de reciclaje para obtener esos valores los tomamos de la cuenta de electricidad. No es fácil, fue muy difícil discriminar, entrar a una empresa de reciclado y tener datos a cualquier empresa de una forma general es muy difícil. Entonces fue un trabajo muy difícil. Tuvimos que tener un alto poder de convencimiento para que ellas nos dejaran entrar y nos dieran esas informaciones. Fue muy difícil conseguir estos datos. Pero conseguimos un número razonable de empresas
Y este es un dato muy importante. Y con relación al consumo de agua, que él comentó ya este compañero, es un problema para la industria de reciclaje, porque esta industria más o menos sobrevive, no vive a largos pasos, no tiene grandes ganancias, no tiene una estructura muy grande. Las empresas que lavan, muelen, secan y transforman, entonces son más grandes, tienen mayor estructura, pero de modo general no son así. Entonces, ¿qué buscan? Cortar etapas. Y una etapa que buscan cortar es el lavado. No hacer el proceso de lavado es una cosa muy buena para ellas, porque no hay estaciones de tratamiento, no necesitan, y entonces eso es un costo que eliminan. Eso sería excelente para ellas. Entonces algunas empresas no lavan, entonces procesan, realizan el embalaje de las películas y usan esas botellas, esas bolsas, perdón, que tienen un olor fuerte, los separan de aquellas que están limpias. Y saben que su producto tiene menos calidad, pero bueno, ellas lo envían así al mercado, optan por no lavar y es una opción de esa empresa. Las empresas que optan por lavar tienen que tener un costo con relación a ese tratamiento. Entonces, tratar los residuos para ser legales. No todas las empresas son legales tampoco. Normalmente las empresas de reciclaje que trabajan en la región donde yo vivo son parcialmente legales, no son completamente legales. Y ellos dicen, profesora, si yo fuera 100% legal, yo tendría que cerrar, no puedo trabajar en la legalidad. Ellos normalmente trabajan en forma informal. Están estructurados, pero agua, por ejemplo, captan agua, no sabemos bien de dónde, del subsuelo, o en Brasil los llamamos gato. Tienen algún tipo de captación informal para poder tener un ingreso, para poder pagar a sus empleados. No son 100% formales. Pocas son 100% formales. Entonces este fue un dato muy difícil de obtener, porque con respecto al consumo de agua, todas decían que no usaban agua. Entonces tenemos aquí muchas que beneficiamiento cero. ¿Cómo va a lavar, moler y secar si usa cero de agua? Entonces no podíamos creer en esos datos. Yo lo pongo porque fue lo que ellos me dieron como dato, pero no resulta creíble, no resulta creíble. No es verídico, no es real. Entonces ellos no podían decirnos que usaban agua porque no tenían estación de tratamiento. Ellas lavaban las bolsas de plástico, pero lo tiraban directamente a la cloaca, al efluente directo. Pero eso no es legal. Esa es una realidad nuestra. El lavado es realizado, pero no es comunicado, no se pone como un proceso formal. Entonces, informalmente se hace el lavado y fue un dato que solo conseguimos de algunas grandes empresas. Aquí entonces tuvimos algunos valores y esos valores no son muy representativos, no los pudimos usar. Entonces, de 0,2 hasta 6 metros cúbicos por tonelada trabajada, no es muy posible de trabajar con estos datos. Entonces ahora vamos a parar un poquito. Continuamos después. Muchas gracias.